Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico. Como todos los lunes tenemos temas de interés para usted, pero sobre todo para su economía. Y es que hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son cómo funcionan las hipotecas. ¿Cuántas veces queremos comprarnos una casa, un departamento para incrementar nuestro patrimonio familiar o incluso nuestro patrimonio personal? Pero nos dan miedo porque el miedo comienza cuando nosotros no sabemos sobre el tema. Así que hoy les vamos a dar todos los consejos para que aproveche justamente este aguinaldo que va a tener y pues pueda quizá tal vez empezar con ese proyecto de vida que tanto desea obtener. Les recuerdo, soy Ariadna Hernández Rivera y esto es Impacto Económico. Así que nos puede seguir por todas nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter o Instagram en Impacto Económico, también por las redes de TV Buap y Radio Buap. Y les recuerdo que estamos en el 18.1 de TV abierta o en el 118 de Megacable. También nos pueden escuchar por radio quienes van manejando por el 96.9 de FM en Tehuacán, por el 93.3, Chignahuapan 104.3 y bueno, también recuerden quienes se pierdan el programa por sus múltiples actividades, estamos en Spotify o también pueden entrar allá nuestras conocidas redes o nuestro canal de YouTube de Impacto Económico. Pues comenzamos, esto es por supuesto Impacto Económico, cómo funcionan las hipotecas y en esta entrada de cómo funcionan, Jorge Durán nos va a decir qué es un crédito hipotecario. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Ari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy contento de estar con una semana más y precisamente pues hablando del tema de las hipotecas. Y como tú lo comentas, pues una hipoteca es un préstamo a largo plazo donde el banco toma como garantía la propiedad que decides adquirir, construir o remodelar. Esto te da la oportunidad, como tú comentabas, de comenzar con un gran proyecto personal sin tener que desembolsar toda la cantidad de dinero, porque sabemos que hoy en día la situación económica es muy difícil y es raro que alguien tenga 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, 2 millones de pesos para pues, poder adquirir una casa. Entonces lo que hace, ya sea un banco, un instituto de vivienda, pues es otorgarte un crédito que puede ser de hasta un 90, un 80% del monto que te van a financiar en el tema del crédito. Tienes que dar un enganche pues de un 10, un 20%, que es lo más común que te piden, y son plazos que van de los 5 a los 10, a los 20, hasta los 30 años como máximo. Existen diferentes tipos de créditos. Primero que nada, pues los créditos hipotecarios, que son los bancarios, y también los créditos que manejan los institutos de vivienda aquí en México, como por ejemplo es el Infonavit, que maneja algún tipo de crédito que es cofinanciado, es decir, que viene con un banco y con el instituto, que se llaman Cofinavit. Es el crédito tradicional de Infonavit que maneja pues el Infonavit sin necesidad de que aporte una entidad financiera. Existe el apoyo Infonavit en donde tu subcuenta de vivienda queda siempre garantía para que en caso de que dejes de pagar el crédito, pues ellos toman de esa subcuenta de vivienda para que tú puedas seguir pagando. Existen créditos como el Mejoravit, que es para poder mejorar tu casa, hacer alguna ampliación, alguna remodelación. También te prestan para poder construir, para poder, como te comentaba, remodelar o para hacer una compra a terceros, una casa ya de uso. O también se manejan los créditos que son de Fovisto, que es el otro instituto de vivienda, que es de los trabajadores del gobierno federal y que también tiene distintas bondades para poder adquirir créditos o remodelar tu casa. Y hay una parte que también es importante que debemos conocer, que existen también hipotecas para poder obtener liquidez. Es decir, cuando tú ya tienes tu casa libre de gravamen, que ya no le debes a nadie, que no esté en un juicio o en un litigio, tú puedes acudir con un banco, puedes solicitar que ellos te den un préstamo, un financiamiento sobre tu misma casa. Tu casa la graban, es decir, que queda hipotecada para que tú le vas a comenzar a pagar una cierta cantidad con una tasa de interés. Y este tipo de créditos son bondadosos, sin embargo, pues te piden que tengas un buen historial crediticio. Entonces, básicamente, pues esto es lo que es un crédito hipotecario y los tipos de créditos que existen hoy en día en México y que a lo que podemos acceder cualquiera de los mexicanos. Definitivamente es una propuesta para hacernos
de un patrimonio de nosotros. No tengámosle miedo, simplemente informémonos, vamos con los especialistas y conozcamos más referente al tema. Y precisamente América Muñoz nos va a comentar cuáles son los principales requisitos que frecuentemente te solicitan para este crédito hipotecario, América. Hola, muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Claro que sí, pues dependiendo de los créditos de los que ya nos comentaba Jorge, tenemos pues que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, para un préstamo hipotecario con una institución bancaria, pues es importante cumplir con un requisito de edad de entre 18 y 64 años, que marca como requisito. Tener un comprobante de ingreso, un comprobante de tu salario. Además, tener presente que en un crédito hipotecario por medio de un banco vamos a tener que aportar una cantidad como enganche y cubrir los requisitos de los gastos notariales por la compra de este inmueble, y también comprobar un muy buen historial crediticio. Esto lo comprobamos con nuestro historial de buró de crédito, y con la institución, por ejemplo, de Infonavit. Es importante también tener en cuenta la edad, cumplir con ese requisito de edad, tener anteriormente para adquirir una vivienda necesitábamos una precalificación ante Infonavit de 116 puntos. Hoy ya cambió este requisito y necesitamos 1080 puntos en nuestra precalificación de Infonavit para adquirir un crédito de vivienda. Hay diferentes modalidades, pero entre los requisitos, pues también es cumplir con los documentos como IFE, comprobante de domicilio, una carta patronal y una comprobante también de ingresos. Hoy en día también Infonavit te pide que tengas un buen historial crediticio. Fíjate, América, que sin duda todos estos requisitos a veces son como empezar a hacer el checklist, ¿no? Hacer nuestra lista para saber qué tenemos, qué nos falta. Y hay un elemento que Nacho Trujillo nos va a comentar sobre si es o no importante tener un ahorro preliminar para iniciar también con el crédito hipotecario. Hola Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Y Nacho. efectivamente hay un elemento adicional en esta mezcla que tiene que ver con de qué manera podemos hacer que se vuelva más sencillo el hecho de que nosotros tengamos acceso a comprar nuestra propia casa. Y es que hay veces que pensamos que lo primero que tendríamos que ir y hacer es buscar el crédito, buscar el Infonavit, buscar el crédito del banco. Y el primer paso debería de ser pensar en yo tener un ahorro. ¿Qué es lo que va a pasar aquí con esto? Cuando nos acercamos a comprar una casa, es mucho mejor que yo tenga la posibilidad de dar un enganche, un pago de entrada, con el cual me va a abrir las puertas a que me den mejores clases de financiamiento, que me den mejores créditos con tasas más competitivas y que de alguna forma también yo me haga la vida un poco más sencilla. Porque al fin y al cabo lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a comprar una casa que tiene un 100% de valor. Y probablemente lo que va a ocurrir es que yo pueda ahorrar, digamos, un 20, un 30% de esa casa, y entonces el 70% es la parte que se va a financiar. Es la parte que se va a trabajar con el crédito del Infonavit o con alguno de los créditos bancarios. Entonces, no es lo mismo repartir ese 70% y ver la manera en la que me va a estar impactando mes con mes que haber repartido un 100%. Y yo sé que muchas veces a lo mejor podríamos pensar, híjole, qué complicado es el ponerme a ahorrar. Sin embargo, pensemos que es una inversión para el resto de la vida, un patrimonio que se va a estar construyendo y de alguna forma, pues, deja de verse como un sacrificio este ahorro y se puede volver una gran oportunidad para notar que esto me va a traer tranquilidad para el resto de la vida. Es una manera distinta de ver las cosas, es otra perspectiva que tú das siempre, me gusta mucho, Nacho, porque en realidad no es una salida, estás ahorrando para tu mismo patrimonio que después
lo vas acrecentando, ¿no? Eso está muy, muy bien, Nacho. Y respecto a, por ejemplo, las personas están pensando siempre sobre la capacidad que tengo para pagar esa hipoteca, de me va a alcanzar, de no me va a alcanzar, qué hago, y si de repente tengo muchos gastos, o también la otra perspectiva de si gano 10,000 pesos, todo lo puedo meter en mi hipoteca. Ahora los bancos tienen muchas restricciones y entre ellas son la capacidad de pago, que para eso nos lo va a comentar Arturo Cuanquiu. Ari, un gusto saludarte en esta fresca mañana. Te quiero decir que yo hoy traigo un termómetro integrado aquí en mi cabecita. Las personas que nos escuchan en radio, tengo poquito cabello y ya se siente fresco, pero con mucho gusto, Ari, voy a responder a esto que me estás compartiendo. Y fíjate que a todas las personas que nos siguen, lo primero que tenemos que saber es cuántos ingresos yo tengo en un mes. Vaya, me refiero a cuántos ingresos tengo regularmente. Ahora, que estos ingresos sean comprobables. Puede ser a través de mi nómina o puede ser a través de mis estados de cuenta. Esto es muy importante. Todos los ingresos que yo tengo comprobables. De ahí voy a hacer una lista de mis gastos y ahí voy a meter absolutamente todos mis gastos que yo estoy generando mensualmente. Puede ser tu gasto de renta, tu gasto de luz, tu gasto de agua, tu gasto de gas, tu gasto de alimentos, de transporte, es decir, todo lo necesario. Si tienes algún gasto de colegiatura, algún otro gasto adicional por medicamentos, etcétera. Tienen que estar perfectamente incluidos todos los gastos. Entonces, una vez que yo hago esta comparativa, lo más recomendable, Ari, que nos dicen es que para yo adquirir un crédito hipotecario, tengo que ver este presupuesto. Entonces, ya vi cuánto ingresé y cuánto gasto. Y entonces, lo más recomendable es que nosotros solamente, ¿verdad?, tengamos la libertad de tener disponible para nuestro crédito el 30% de esos ingresos. Es decir, yo tengo que tener cubiertos todos mis gastos, tengo que tener cubiertos absolutamente todo, y el 40% lo voy a destinar, 35-40% para el pago de la hipoteca. Esto es muy importante para que nosotros no nos metamos en un problema posterior. Es decir, si al rato yo adquiero una hipoteca muy elevada, ¿verdad?, si representa el 50% de mis gastos, puedo tener algún problema para posteriormente pagar mi crédito hipotecario. Importante, ingresos, egresos y mantener un margen bastante amplio para poderlo destinar a mi crédito hipotecario. Oye, Arturo, regularmente también lo que hacen los bancos ahora en estas restricciones son 40%. Antes podías, yo recuerdo muchas personas que tenían muy buen historial crediticio y, por ejemplo, ganaban 10,000, pero tenían literalmente un préstamo de 800,000 pesos. Y dices, bueno, no era congruente con su capacidad de pago. A partir de las diferentes crisis económicas y sobre todo la sanitaria que hemos vivido con la pandemia, los bancos hacen una precisión en que lo máximo que te pueden prestar son 40%, o sea, no te pueden prestar más, o sea, lo que tú puedes alcanzar es ese 40%, y un poco de lo que comentaba Nacho era, bueno, los bancos te piden un enganche, por lo menos, o sea, de ese 100% que tú vas a comprar una casa que vas a comprar, tienes que también considerar el enganche. Entonces, eso se va a unir con la capacidad de pago. Hay otros requisitos que son indispensables para la hora de solicitar el crédito, que nos lo va a comentar Jorge Durán. Así es, Ari. Precisamente como lo comentaba Arturo Cuanquiu, pues nosotros debemos tener claro cuál es nuestro verdadero análisis financiero sobre los pagos que tenemos que hacer para saber si tenemos la capacidad de pago. Ese es el primer requisito que debemos saber antes de solicitar un crédito. El otro es comparar. Podemos revisar entre los institutos, los bancos, cuál es el que otorga la mejor tasa de interés, más bien el que cobra la menor tasa de interés. En este momento, por ejemplo, los institutos, el Infonavit, tiene una tasa de interés del 12, el 13% anualizado, aunque hoy en día los créditos ya son en pesos, anteriormente eran en salarios mínimos, no era tan conveniente. Los bancos hoy en día dan una tasa de interés, cobran una tasa de interés más o menos del 7, el 8, el 9% dependiendo del banco. Entonces, básicamente debemos de revisar esto. ¿Cuál es la comisión por apertura que nos van a cobrar? Gastos notariales,
La tasa de interés es fundamental porque, pues, imagínense que tengamos una tasa de interés del 15, del 16, del 18%, es muy complicado. Debemos revisar que nuestro crédito sea sobre saldos insolutos, es decir, que a menor capital, menor interés. ¿Por qué? Porque hay veces que nos calculan desde el principio el interés que vamos a pagar por por un crédito. ¿Y qué pasa? Pues que aunque nosotros hagamos pagos a capital, pues siempre vamos a tener el mismo interés porque se calculó desde el principio. Entonces, veamos este tema y sabemos que si hacemos pagos anticipados, pues se van a ir directamente al capital. Entonces, por eso es importante que veamos que el crédito sea sobre saldos insolutos. Y algo bien importante, que no haya penalizaciones por pagos anticipados. Es decir, si a mí me llegó un dinero y quiero liquidar antes la casa y el banco me dice que no porque me va a penalizar, pues todo esto lo tenemos que revisar desde el principio para que a la mera hora, cuando nosotros tengamos pues un crédito hipotecario, no nos llevemos ahí algunos descalabros en decir, fue el peor crédito que pude haber solicitado. Lo importante es que invirtamos en nuestro patrimonio. Que es parte de lo que estás comentando, es justamente respondiendo a los comentarios y preguntas de Cristóbal, que nos dice que si podía aportar a capital y a plazos, ya lo comentaste que sí, pero hay que tener cuidado si es que no existen penalización y que con esto se disminuye la mensualidad o el número de mensualidades, por supuesto. Dice que él habla con base en su experiencia, ya que tiene un crédito que le otorgó el banco y lo está pagando desde hace 5 años. Muchísimas gracias por tu comentario, Cristóbal. Y continuando, justamente nos vamos a ir, ¿cómo influye el historial crediticio en nuestro crédito hipotecario? Porque también nuestra historia financiera es indispensable para nuestra historia futura. América Muñoz. Claro que sí, pues como ya vimos en los requisitos y en todo lo que nos han mencionado mis compañeros, pues el historial crediticio es importante para adquirir un crédito hipotecario, ya sea que nos los pida la institución financiera o la institución como Infonavit, Foviste, tener un buen historial crediticio. ¿Y esto cómo influye? Pues que desde ahí es como una radiografía de que si nosotros somos buenos pagadores o malos pagadores. El buró de crédito no es un historial de malos pagadores, sino el historial de buró de crédito es desde el momento que nosotros empezamos a adquirir estos compromisos crediticios y cómo los vamos pagando. Entonces, para eso es muy importante y esto va a depender mucho de que si nos otorguen el crédito o no nos los otorguen, y también, por ejemplo, en Infonavit también va a influir mucho si qué tipo de crédito nos puedan otorgar, sabiendo ya o con nuestra radiografía de que somos buenos pagadores. Claro, entonces ahí la verdad es que este buro de crédito, que es una institución privada, no es una institución pública, también te puedes inscribir. Por ejemplo, yo pago mi anualidad, me parece que es un poquito arriba de 200, y te van trayendo todos los cambios que tengas con el crédito, ¿no? Si alguien revisó tu historial, porque de repente así, pueden haber las instituciones que estén revisando tu historial con qué finalidad, pues también de venderte créditos, y todo ahí aparece y también te va a ayudar a que puedas tener un buen historial, porque dices, se me pasó un día, ya no aparezco como en el de cumplidores, ¿no? Entonces hay que irla revisando constantemente. Y bueno, ¿cuáles serían entonces los mejores créditos a los cuales yo podría acceder, Arturo Cuanquiu? Ari, te saludo con mucho gusto nuevamente. Y fíjate que aquí yo siempre lo he dicho, hay que apoyarnos de los expertos sin duda alguna. Y la Conducef, pues es un organismo que se encarga de proteger, pues de alguna manera, todos los temas relacionados a la parte financiera. Y ellos tienen una clasificación y tienen un ranking que emitieron en 2021. Y, por ejemplo, ponen en número 1, hicieron un ejercicio para todas las instituciones bancarias y financieras de 1,5 millones de financiamiento. Y ponen en primer lugar a una casa que se llama Mifel.
Y esta casa está en número 1 rankeada en el año 2021 porque para sorpresa, ellos muchas veces dan el total, así como lo digo, del financiamiento del crédito y tienen muchos otros beneficios. Ahora es importante destacar que esta casa no está a nivel nacional, solamente está en particular en ciertos estados, tiene cobertura, pero fue la número 1. Voy a ir mencionando marcas porque es importante para nuestros radioescuchas y televidentes. En segundo lugar está HSBC. En tercer lugar está Scotiabank y en cuarto lugar está Banco Bilbao Vizcaya y en quinto lugar Hipoteca Banorte. Entonces, estas instituciones hicieron esta evaluación y están rankeadas y analizadas por parte de la Conducef y ellos nos sugieren que ellos son los que otorgan los mejores créditos del año 2021. No se la complique, si ya tenemos aquí un análisis de los expertos y de la Conducef, que es un organismo completamente serio, pues, y si yo tengo acercamiento a alguna de estas instituciones bancarias, puedo acudir para poder solicitar mi crédito bancario y no se haga usted bolas ni se quiebre la cabeza. Aquí está un consejo de los expertos y bueno, acercarme a estas instituciones financieras para saber si yo cumplo con los requisitos y así poder solicitar mi crédito hipotecario. Entonces, nada más repite, ¿cuáles son esas instituciones? Sí, Ari, es institución MIFEL, institución financiera MIFEL, M-I-F-E-L, HSBC, Scotiabank, Banco Bilbao Vizcaya e Hipoteca Banorte. Muy bien. Y esta evaluación que hicieron no fue solo de tasas de interés, sino de otros elementos. Así es, Ari, se consideran todos los elementos, desde la apertura, el financiamiento, todo, tasas de interés, cuánto es el crédito acumulado total del año, ahí está, y entonces en ese orden que las mencioné, es 1, 2, 3, 4 y 5, así es como estas instituciones son las que otorgan los mejores créditos para este año 2021 en nuestro país. Arturo, por esta información que es muy importante. Y otro elemento que me parece necesario indagar es cuando nosotros estamos buscando incrementar nuestro patrimonio, qué características debe de tener, y una de esas es que genere plusvalía, y para eso nos lo va a contar pues Nacho Trujillo. Entonces, así es, Ari. Y creo que una de las cuestiones que es importante al momento de estar tomando tu decisión de comprar una casa es que esto se pueda volver una situación estratégica a futuro. Es decir, que no sea simplemente comprar una casa para encontrar dónde vivir, sino que tomes la decisión tomando en cuenta diferentes factores que vuelvan esta una compra inteligente. Te cuento, muchas veces vemos zonas de la ciudad que a lo mejor no nos parecieran increíbles en un primer momento. Sin embargo, muchas veces también el mismo desarrollo de la ciudad hace que esas zonas eventualmente se vuelvan extremadamente valiosas. Te voy a poner un ejemplo. Hace 20 años, cuando la ciudad era de otro tamaño, yo tengo un familiar que compró su terreno y puso su casa en la zona que hoy por hoy está atrás del centro comercial que está ahí en la zona de Ratiscayotl. Y cuando yo iba a visitarlo, nos tardábamos un montón en llegar y se sentía que íbamos lejísimos, lejísimos. Hoy por hoy eso pues ya es como muy céntrico dentro de la ciudad y es una zona extremadamente valiosa. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que hoy siguen existiendo esta clase de oportunidades, siguen existiendo esta clase de posibilidades, y el chiste es que si yo voy a embarcarme en una compra de este estilo, lo busque hacer de una forma inteligente, en una zona que eventualmente me genere plusvalía. Ahora bien, también se da un fenómeno muy interesante al respecto de las casas, y es que no me tengo que fijar solamente en cómo es mi propiedad, porque quizá pareciera que puede ser muy bonita, que tiene una gran arquitectura, grandes acabados o que todo es muy valioso, pero si la zona no lo respalda, se convierte en algo que en el negocio inmobiliario se llama un elefante blanco. Y a lo mejor yo mi casa la compro y la pago muy cara, pero resulta que el día de mañana, como la zona no tiene casas similares, entonces pierde su valor. En lugar de estar recuperándose o en lugar de estar generando más o ganando más, pierde el valor justamente porque como no queda con el tipo de zona, como no queda con el tipo de cosas, el resto de las casas de alguna manera le restan valor a la mía,
precisamente por esta plusvalía que puede llegar a tener la zona en donde se encuentran las casas. Entonces, este tip es muy importante para todos aquellos que ahorita estén buscando empezar esta aventura de comprar su propio domicilio. Y pues bueno, qué mejor que te des cuenta que la zona es hiper importante para definir una compra inteligente. Definitivamente, Nacho, porque hoy por hoy el sector inmobiliario sigue siendo un elemento fundamental para la inversión, tú como especialista lo sabes. Entonces, también de repente, Nacho, no sé si te ha tocado ver que surgen desarrollos inmobiliarios y ya generaron pues algo que tú ni siquiera te lo esperabas porque ese terreno o esa casa había sido de tus bisabuelitos, ¿no? Y bueno, pues llegó el desarrollo y se fueron para arriba, ¿no? Que es el caso contrario de lo que comentas. Sí, incluso, o sea, vamos, las ciudades son organismos que están viviendo y que están transformándose y cambiándose todo el tiempo. Una tendencia súper común hoy por hoy es precisamente lo que en algún momento eran zonas residenciales, zonas donde solamente había casas y quizá casas de los abuelitos que eran así gigantes, grandes, con jardines y tal. Hoy por hoy hay muchísimas de ellas que se están vendiendo, se están tirando, sí, independientemente de la clase de acabados que hayan tenido, y ahí mismo se empieza a hacer otra clase de desarrollos. Se crean locales comerciales, se crean algunas oficinas, etcétera. Entonces, esto también le da una nueva vida a la ciudad. Y qué tan importante sigue siendo el punto de fijarnos qué es lo que está pasando con mi comunidad, qué es lo que está pasando con el espacio en donde yo quiero adquirir una propiedad, porque eso, al fin de cuentas, va a lograr que sí pueda estar yo viviendo con esta idea de que mi bien inmueble, que mis bienes raíces, que mi terreno, que lo que sea, va a valer más en el futuro. Porque les quiero recordar algo a todos. Es falso que un bien raíz siempre va a valer más a futuro. Hay crisis que pasaron en todo el mundo de que pensando que esto era una máxima y que siempre era inamovible. Y la realidad es que también las inversiones en bienes raíces son, pues, con un cierto grado de riesgo. Entonces, no dejemos de pensar que hay que tomar una decisión estratégica y que la zona no deja de ser vital para que mi decisión siga siendo una decisión acertada. Muchísimas gracias, Nacho. Pues hay mucha más, o sea, información que necesitamos comentar y para eso, pues vamos a ir a un corte para que todos los demás especialistas se sigan preparando con estos consejos que les vamos a dar. Vamos a ir a un corte y regresamos a más de Impacto Económico. Ya estamos de regreso en Impacto Económico y como siempre los temas que más le interesan a usted y a su monedero, estamos hablando de cómo funcionan las hipotecas y para eso los especialistas estamos hablando de todos los consejos principales que usted debe de tomar en cuenta, anotarlos en su libretita para cumplir eso que dicen se llama sueño, pero más que nada es un proyecto de vida y es un proyecto para incrementar el patrimonio de nuestra familia, pero también el de nosotros. Y hoy tenemos un invitado que es también responsable de la sección del Business Factory, Santiago Canseco, quien es especialista en el sector inmobiliario, que nos va a hablar sobre cuáles serían para él los principales consejos que una persona debe de tomar en cuenta a la hora de buscar una casa, un departamento, un terreno, etcétera, en todo este sector tan pues grande, tan diverso y tan dinámico. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ari? Muy buenas tardes. Muy contento, muy feliz de poder compartir este espacio con mis colegas hablando sobre términos económicos, sobre términos del mercado inmobiliario y con muchas ganas de aportar valor a través de esta intervención. Muy bien, Santiago, pues adelante con tus aportaciones. Como bien ya mencionaron durante el programa, una hipoteca es un instrumento financiero que le permite a los inversionistas en bienes raíces no solo comprar una propiedad, sino también construir o remodelarla. Crédito o este instrumento financiero lo puedes adquirir a través de varias alternativas. Hoy en día aquí en México está el Infonavit para personas que tienen seguridad social en sus trabajos, el Foviste, que es para trabajadores del Estado, instituciones financieras, entre otras alternativas.
El día de hoy quiero mencionarles algunos consejos que yo considero que son los más importantes a la hora de tomar una decisión de invertir en bienes raíces. Y el primero, como bien ya lo mencionaba mi compañero, era ahorrar el 20% para que de esta forma lo puedas aportar como enganche y a su vez las instituciones financieras te puedan dar mejores condiciones para tu hipoteca. ¿Por qué? Porque entre mayor sea el enganche que tú aportes para la compra de tu vivienda, menor va a ser la deuda y menores van a ser los intereses que vas a tener que pagar a cambio por recibir dicho crédito. Otro de los consejos súper importantes que debemos de considerar es la parte de construir un colchón financiero o un respaldo del que nosotros podamos disponer en caso de que tengamos problemas de ingresos en el futuro, ya que una hipoteca es un compromiso financiero que vas a hacer a largo plazo. ¿Qué es lo recomendable? Que tengas un ahorro o un apartado de 6 meses de tu costo de vida, para que así puedas asumir el compromiso del pago de las mensualidades sin ningún problema. Otra parte que también mencionaba Arturo Cuanquiu durante este programa es la parte de que el pago de tu hipoteca, el pago de las mensualidades que vas a hacer, no sea mayor al 30% de tus ingresos. ¿Por qué? Porque si tú superas ese 30% de la mensualidad de tu hipoteca, puede que entres en problemas financieros en el largo plazo y comprometas el patrimonio de tu familia. Y esto se trata de que sea una inversión que tú puedas sostener y que tengas la capacidad de pago para poder hacerla, y no que se convierta en una tormenta financiera para ti el comprar tu casa. Otra parte muy importante que se debe tener en cuenta es el plazo que vas a elegir para poder pagar tu hipoteca. Esto es bastante sencillo. A mayor es el plazo que tú eliges para hacer el pago de este crédito, menores van a ser las mensualidades que vas a pagar. A menor sea el plazo, mayores van a ser las mensualidades. Sin embargo, si el plazo es mayor, por ende, el costo financiero también lo va a hacer. Lo que se recomienda es que el pago de tu hipoteca no sea mayor a los 15 años para que de esta forma también sea una motivación, Ari, poder hacer el pago puntual de tu hipoteca y cada vez que tengas oportunidad, como lo mencionaba Jorge Durán, hacer pagos adelantados, mensualidades adelantadas, porque esto va a hacer que la amortización de la deuda sea menor y estas aportaciones se puedan ir a capital. Otra cosa bien importante a la hora de solicitar una hipoteca o un financiamiento para invertir en bienes raíces es la parte de verificar las cuotas por apertura, la tasa de interés, además del plazo, como ya lo habíamos mencionado, y comparar las instituciones financieras. ¿Y cómo podemos hacer esto? Como ya mencionó bien Arturo Cuanquiu, a través de la Conducef, hay varias plataformas en las que puedes tú comparar todos los bancos, y aquí lo más importante también va a ser el costo anual total que te estén cobrando las instituciones financieras, y de esta forma tú puedas tomar la mejor decisión respecto a tu financiamiento. Lo recomendable antes de que busques propiedades o que quieras comprar tu casa es que solicites la ayuda de un broker hipotecario. ¿Quién es un broker hipotecario? El broker hipotecario es aquel que te va a hacer un traje a la medida para tu financiamiento en base a la tasa de interés, el plazo y las cuotas que tengas que pagar para que no te metas en problemas. Muchísimas gracias, Santiago. Todo lo que nos dices hay que tomarlo en consideración porque de repente nos sentimos como que lo podemos hacer y es verdad, nosotros tenemos la capacidad, pero cuando nos acercamos a los especialistas vamos a reducir los posibles riesgos existentes a causa de la desinformación, y lo que nos pueden ayudar estas personas como tú es justamente a tomar mejores decisiones, ya que nos van a recomendar con base en la experiencia y pues se va a adaptar más a nuestras necesidades. Muchísimas gracias, Santiago, y como siempre este es tu programa. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ari, por la oportunidad y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Gracias. Y bueno, continuando con este programa de cómo funcionan las hipotecas, quiero preguntar pues realmente algo que es obligado, y es el tema de los seguros. ¿Cómo funcionan los seguros en esto de las hipotecas? Si ya hay uno, ¿cómo funciona y cómo debo de adquirir otro? Si se puede, si no, ¿cómo funciona, América? Hola, claro que sí. Mira, uno de los principales problemas con el que nos encontramos al adquirir un crédito hipotecario es, primero, que no revisamos el contrato. Segundo, que no revisamos las condiciones.
Y tercero, y muy importante, es que dentro de los requisitos nos obligamos, porque la persona que contrata este crédito se obliga a comprar un seguro y piensa que ese seguro ya le va a servir perfectamente, o más bien no conoce las condiciones de ese tipo de seguro. Y es muy importante saber esta información. Mira, los seguros hipotecarios van a cubrir el desempleo por si la persona que adquiere este crédito se encuentra desempleado, pues tiene ahí una cobertura que le va a servir para este fin. Es un seguro de vida principalmente. Esto quiere decir que si la persona que titular del crédito fallece, el crédito va a quedar pagado y sus beneficiarios ya no van a tener esta deuda. Un seguro de invalidez también por el mismo tema. Si el titular del crédito sufre una invalidez, también la propiedad queda pagada. Y un seguro de daños, pero este seguro de daños principalmente cubre los daños que pueda tener la vivienda por fenómenos naturales, por ejemplo, inundaciones, terremotos, huracanes, o un daño, por ejemplo, en el caso de un incendio. Esto es lo que va a cubrir. Sin embargo, nosotros, como no revisamos bien nuestra documentación en la mayoría de las ocasiones, pensamos que este seguro nos va a servir para todo, y generalmente este seguro lo que está protegiendo, este seguro contra daños, lo que está protegiendo es sobre todo a la institución financiera, ya que por ser parte de un crédito hipotecario, pues si le llegara a pasar algo a la vivienda, esta suma asegurada que tiene contratada este seguro va a servir para terminar de pagar esa deuda. Entonces, la persona que tiene el crédito hipotecario pues se va a quedar sin su propiedad y sin el dinero para poder tener otra o adquirir otra propiedad. Por eso es muy importante también revisar, y sobre todo muchas veces pensamos que este seguro también nos va a servir para proteger nuestros bienes que están dentro de esa propiedad, y no, por ejemplo, si en el caso de incendio, lo único que va a cubrir son los daños de la casa, o sea, de la propiedad, del edificio, pero los contenidos quedan fuera porque no están dentro de esa póliza. También en cuestión de robo, esto nos va a afectar, porque si nos vemos afectados por un robo, esto tampoco está cubierto. Entonces, por favor, yo les pido que revisen sus condiciones, y si no, como no las tienen cubiertas en ese tipo de seguro, lo complementen con un seguro individual contratado directamente para este fin. Muy bien, pues entonces vamos a recapitular justamente con qué contamos, qué nos hace falta, porque es importantísimo el tema de los seguros para proteger a nuestro patrimonio. Entonces, no todo tenemos, hay que revisarlo siempre con el asesor, a ver qué estoy cubierta, seguro de desempleo, seguro de incendios, de fenómenos naturales, sí o no. Si no lo tengo, me interesa entonces a contratarlo. Y también un elemento importante es, cuando yo ya terminé de pagar mi propiedad, ¿qué debo de hacer para ya que quede liberado este crédito, Jorge Durán? Fíjate que pasa comúnmente que tú ya terminaste de pagar tu crédito hipotecario, pues te entrega el banco o el Instituto de Vivienda una constancia y consideras que con eso ya hiciste todo, ¿no? Y como también tienes las escrituras que te dieron desde que comenzaste a pagar tu crédito, dices, pues ya tengo la constancia de pago, ya tengo las escrituras, pues ya no tengo que hacer nada. Sin embargo, no es así. Tenemos que acudir nosotros directamente con un notario, con el notario de nuestra preferencia o con el notario con el que se firmaron las escrituras, y presentarle esa constancia que nos otorgó el banco o el Instituto de Vivienda, para que estos a su vez se haga el trámite de la liberación de la escritura y el notario dé aviso al registro público de la propiedad que esa casa ya está libre de gravamen y que nosotros ya podemos venderla, ya podemos volverla a hipotecar,
ya podemos, pues tal vez si está en un juicio, en un litigio, pues ya se puede grabar para ese tema. Pero sí es importante que hagamos el trámite. La pura constancia no nos sirve para acreditar que ya pagamos. Tenemos que hacer ese trámite, porque si llega a suceder, pues que la queremos dar en herencia, si llegamos a fallecer y no hacemos nosotros el trámite de la liberación de escritura ante un notario público, pues vamos a dejar muchos problemas. Ahora, por otro lado, también tenemos que dar aviso al patrón. Cuando nosotros pues ya terminamos de pagar una casa y la tenemos a través de un instituto de vivienda, tenemos que avisarle al patrón pues que ya tenemos pagada la casa y que ya no nos sigan descontando, porque nos enfrentamos a situaciones que nos sigan descuente y descuente de manera mensual y no nos damos cuenta, y ya pasó que ya tiene medio año que dejamos de pagar. Es importante aclarar que este trámite se puede realizar y posteriormente se pueden solicitar las primas que se pagaron posteriormente al pago y te las pueden devolver. Pero sí tenemos que hacer un trámite de acudir forzosamente con el notario, con la constancia, para que quede todo claro y en caso de que suceda algo no haya mayor problema. Y además el notario te da literal un documento donde dice que ya estás libre de cualquier situación, y esto es muy, muy importante porque en algunas situaciones, cuando tú estás pagando una hipoteca, esa casa, ese departamento, ese terreno, lo que sea, es del banco o es de la institución financiera y no es tuya hasta que te liberan justamente este documento. Entonces ahí hay de repente un candado, hay que ser muy cuidadosos. Y bueno, justamente también algo muy importante que quiero aclarar es que entre estos candados que tenemos, si tú te extiendes 20 años o incluso 30 años para pagar esta casa, si te mueres, esa casa le pertenece pues obviamente a la institución financiera, si es que tú no dejaste un testamento. Muy bien, pues vamos a continuar con esto y quiero que Nacho Trujillo nos comente si esta propiedad la rento, la invierto, cuál es la comparación entre rentar, invertir, comprar y pagar, Nacho. Así es, Ari, y es que les quiero presentar una opción que tal vez pudiera parecer un poco contraintuitiva. Y bueno, esto es algo que surge cuando te pones a estudiar matemáticas financieras, es algo que se te plantea desde el principio. Y veámoslo así. Cuando tú compras una casa, tú recibes la propiedad completita desde el día de hoy y vas a estarla pagando a lo largo del tiempo. De alguna forma, esto te pone la deuda en su totalidad el día de hoy, y conforme pasa el tiempo, los intereses se van a ir pagando y la deuda se va a ir desgastando poco a poco. Así terminaré yo eventualmente con un total de lo que valía la casa, más un extra de los intereses que yo pagué dentro del financiamiento. Ahora bien, una cuestión que normalmente no nos platican es que podemos hacer las cosas de manera opuesta. Es decir, yo no voy a comprar mi casa el día de hoy, la voy a rentar, ¿sale? Entonces, el lugar donde yo voy a vivir lo rento. Y en lugar de que yo esté pagando una hipoteca, lo que puedo estar haciendo es mi dinero lo voy a ir ahorrando. ¿A qué voy con esto? Fíjate, imagínate que a lo mejor la hipoteca fueran, voy a hablar de números cerrados, 10,000 pesos. Y yo probablemente una casa similar la podría estar rentando por 7,000, 8,000 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo ahí unos 3,000 pesos de diferencia que de alguna manera pueden servirme para mí como ahorro. Ahora, fíjate bien, si yo en lugar de utilizar de tener la casa y llamarla mi propiedad desde el día de hoy, ¿qué tal que yo solamente la estoy rentando y que ese dinero de renta lo deduzco dentro de mi contabilidad fiscal? Y de la parte del ahorro se vuelve dinero que yo esté haciendo que genere más dinero. Entonces, fíjate, solamente por no tener el papelito que diga, esta es mi propiedad, yo tengo la libertad de empezar a utilizar mi dinero para generar una mayor cantidad de recursos y que entonces el día en el que yo pague por la casa sea a lo mejor en 10, en 15, en 20 años, después de haber ahorrado yo ese dinero por todo el largo del tiempo. Si lo manejamos de esta manera, más probablemente que no, tú tendrás una casa que te costó bastante menos. ¿Por qué? Porque el dinero no se lo debes al banco hoy, no se lo vas a entregar al banco hoy, se lo vas a entregar hasta el futuro.
Y entonces esos intereses que vas pagando, que tendrías que ir pagando a lo largo del tiempo, ya no los pagarías y todo lo contrario. Los intereses juegan a tu favor porque tú estarías invirtiendo tu dinero y tu dinero estaría generando una rentabilidad. Entonces, la medida que te estoy proponiendo es una posibilidad y no necesariamente es para todos, pero es una alternativa que, por muy rara que parezca, también es bastante válida. Yo puedo no necesariamente comprarla hoy, pero sí diseñar un esquema en el cual voy a estar rentando una casa y ahorrando un excedente de dinero para que con ese excedente el día de mañana me alcance para comprar una propiedad en una sola exhibición de contado. Y vas a ver, se pueden hacer ejercicios ahí con Exceles y con tablitas y numeritos, y te vas a dar cuenta que efectivamente es mucho más económico ahorrar, generar intereses y el día de mañana comprar la propiedad, que comprarla hoy, de verla desde hoy y estar pagándola de aquí hasta el futuro. Es que tú sacas unas estrategias súper chiquitiguau, pero fíjate que esa que comentas en particular sí funciona y tengo uno de mis súper amigos que es miembro de nuestra asociación que efectivamente lo que hizo fue pues obviamente comprar, pagó el enganche, compró la hipoteca, pagó el enganche y lo que hace es rentar ese departamento que automáticamente se paga solo y él pues ese dinero lo invierte en otra cosa. Entonces ya, o sea, lo único que desembolsó fue el enganche y con la hipoteca se está pagando solito a través de una renta. Entonces está fantástico. Y ahí ya abordaste, Nacho, la tasa de interés y monedas de crédito, Nacho, ¿o nos puedes abordar un poco más? Sí, digo, si al final tienes tú la convicción de que el camino que quieres seguir es precisamente tener hoy tu casa y desde hoy hacerte tú el dueño y que fuera tu propiedad, hay que tener en cuenta que los créditos hipotecarios existen en una gran variedad de alternativas. Y hay algunos elementos que me parece fundamental que no dejes de notar. El primero, no todos los créditos hipotecarios existen en denominación de pesos mexicanos. Es decir, tu crédito hipotecario, por ejemplo, te lo podrían estar denominando en dólares o en UDIs. Entonces, ten mucho cuidado, porque si el tipo de cambio se modifica o si existiera inflación en el país, pues resulta que al final vas a estar pagando bastante más en tu crédito hipotecario. Entonces, ten mucho ojo. Creo que en general a la gran mayoría de las personas nos funcionaría que siempre estuviera denominado en pesos. Y por otro lado, el tipo de tasa. Como son créditos de muy larga duración, arriba de 10 años, se manejan esencialmente dos tipos de tasa a elegir, ¿no? Entonces, unas tasas que son fijas y otras tasas que son variables. Entonces, cuando la tasa es fija, independientemente de lo que pase, vas a tener esa misma tasa a lo largo de todo el crédito. Sin embargo, cuando tú trabajas con una tasa variable, pudieras llegar a tener periodos en donde te salga más económico. ¿Por qué? Porque también los bancos todo el tiempo estarían ajustando la tasa y puede ser que suba o baje. Y esto es, a lo mejor en algún mes tú estarías pagando una menor cantidad de intereses porque tu tasa varió hacia abajo y eso juega a tu favor. Sin embargo, habrá algunos otros meses en donde las tasas suban y entonces te salga más caro y eso jugaría en tu contra. Entonces, esa parte también depende mucho de tu perfil como persona. No es que las tasas flotantes sean malas o las tasas fijas sean las buenas o al revés. Simplemente va a depender de tus capacidades, de tus estrategias, de lo que tú crees que puedes manejar y tomando en cuenta esta distinción. Las tasas fijas siempre te cobran lo mismo, las tasas variables a veces te pueden comprar más, a veces te pueden cobrar menos, pero al fin y al cabo, pues en teoría las dos tendrían que ser más o menos equivalentes. Pero ahí es algo, un aspecto que no debes dejar de considerar y puede ser una excelente oportunidad para ahorrarte algunos centavitos ahí en los intereses. Muchas gracias, Nacho. Yo definitivamente prefiero y decido tasas fijas por cualquier cosa, por cualquier imprevisto, ya sabes cuánto es. Y hay un elemento que no nos podemos ir sin abordarlo, que ese es el tema fiscal, y para eso nuestro especialista Jorge Durán nos tiene que decir cómo funciona, si tengo algún beneficio fiscal en el caso de obtener un crédito hipotecario, si no, cómo lo reviso, Jorge Durán.
Así es, Ari. Efectivamente, como tú lo comentas, todos los créditos hipotecarios tienen beneficios fiscales en lo que se refiere a los intereses realmente pagados. Y es que muchas personas que pagan mes con mes sus créditos hipotecarios termina el año y pues nunca hacen efecto ningún beneficio de la deducibilidad. Sin embargo, si nosotros estamos pagando un crédito hipotecario, podemos acudir ya sea a la institución financiera o al instituto de vivienda que nos otorga el crédito, y año con año nos deben dar una constancia de retención en donde vienen los intereses realmente pagados, y esos intereses realmente pagados se meten como un gasto deducible. La ley del ISR en su artículo 151 dice que los intereses realmente pagados se pueden hacer deducibles como si fuera algún gasto que hicimos como persona física dentro de nuestros gastos personales. ¿Y esto cómo nos va a beneficiar? Pues que nos va a ayudar que posiblemente haya una devolución de los impuestos que pagamos nosotros en exceso. ¿Por qué? Porque no se había tomado en cuenta el tema de los intereses. Entonces, el patrón mes con mes hace el cálculo de impuestos, nos entrega la constancia de sueldos y salarios y allí viene el impuesto que pagamos. Pero al momento que nosotros le avisamos al patrón, más bien al SAT, que nosotros tuvimos un gasto por hipoteca, entonces el SAT lo reconsidera y revisan y posiblemente haya una devolución a favor nuestro, y esto es en beneficio de nosotros porque disminuimos la base gravable sobre la que se va a calcular el impuesto y posiblemente tengamos beneficios de deducibilidad y de devoluciones de dinero que pagamos en exceso. Durán, muy breve, cuéntame, ¿cuál es el crédito que me recomiendas? ¿El crédito bancario o el crédito de Infonavit? Mira, lo que tenemos que revisar nosotros es la tasa de interés. En este momento, los institutos de vivienda como Infonavit y Foviste tienen una tasa de interés como del 13%. Hoy en día se pagan en pesos. Anteriormente eran veces el salario mínimo no convenía por el tema de la actualización cada año del salario mínimo. Sin embargo, si nos vamos al tema de los créditos hipotecarios de bancos, hoy tienen tasas de interés del 7, el 8%, dependiendo del banco. Entonces, tenemos que analizar la tasa de interés. Yo me atrevería a decir que los bancos tienen una mejor tasa de interés en este momento. Simplemente hay que ver las condiciones del crédito. Muchísimas gracias. Y para eso, Arturo Cuanquiu, que va a cerrar este programa con broche de oro, nos va a comentar justamente del simulador de la Conducef, que también va a incluir este tema de las tasas de interés. Arturo, adelante. Así es, Ari. Lo que hoy más nos apremia es el tiempo. Y entonces, desde la comodidad de tu casa, de tu oficina, puedes hacer una consulta. En cualquier buscador vas a decir simulador de crédito hipotecario Conducef. Te manda directamente al link, lo abres y es súper simple. Viene por una parte, puedes revisar el crédito hipotecario de la institución financiera o el crédito hipotecario de ya sea de Foviste o de Infonavit. Y entonces, una vez que ingresas, lo único que tienes que meter de datos es cuánto vas a solicitar de crédito, cuánto vas a dar de enganche, si tu pago va a ser mensual del crédito hipotecario, y te hace un cálculo inmediatamente. Y lo maravilloso de esta aplicación es que te coloca las instituciones financieras oficiales y te coloca toda la información y el desglose, tasa de interés, el crédito acumulado total, también o sea, todos los detalles, cuánto te van a financiar en el monto total. Entonces está fabuloso porque tú puedes ahí revisar las distintas instituciones bancarias y cuál es el crédito que es de tu conveniencia. Así es que me parece una herramienta fabulosa para que ahora sí, el siguiente año, vayas por tu crédito hipotecario. Pues bueno, pues a cumplir nuestros sueños e incrementar nuestro patrimonio. Muchísimas gracias, Arturo, y muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos siempre en Impacto Económico, porque aquí damos los mejores consejos de economía, finanzas y por supuesto de educación financiera. Soy Ariadna Hernández Rivera y nos escuchamos el próximo lunes en una emisión más de Impacto Económico. Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico.